El sol apenas despuntaba sobre la imponente Ciudad de México, bañando con su luz dorada los ventanales de un rascacielos donde se ubicaba el despacho principal de Alejandro Salvatierra. Con su traje perfectamente ajustado y un reloj de oro que reflejaba su éxito, Alejandro era el epítome del hombre poderoso, temido, respetado y absolutamente intocable. Desde su asiento, dominaba no solo la vista de la ciudad, sino también las vidas de cientos de empleados que trabajaban para él. En esa mañana, en una lujosa sala de conferencias, Alejandro presidía una reunión con su usual tono frío y cortante. Frente a él, Luz María, una joven asistente administrativa de mirada orgullosa, intentaba explicar un error menor en un contrato. Alejandro, irritado por lo que consideraba una incompetencia inaceptable, alzó la voz. «¿Sabes cuánto dinero nos puede costar tu descuido?», le espetó con dureza. «Personas como tú no deberían trabajar en empresas como esta». Las palabras de Alejandro resonaron en la sala como un eco implacable. Luz María, con el rostro rojo por la humillación, mantuvo la cabeza en alto. No iba a permitir que la quebraran, aunque por dentro sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Cometí un error, señor Salvatierra, pero no me voy a disculpar por trabajar duro», respondió con la voz temblorosa pero firme. Un silencio incómodo llenó el lugar. Alejandro rió con desprecio. «Trabajar duro no basta en mi mundo, señorita. Si no puedes estar a la altura, tal vez este no sea tu lugar». La reunión terminó, y Luz María salió del salón con el corazón apretado. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa con las lágrimas contenidas, juró que jamás olvidaría ese día. Desde ese momento, prometió que no permitiría que nadie, y menos Alejandro Salvatierra, la volviera a humillar. 5 años después, el nombre de Alejandro Salvatierra ya no inspiraba respeto ni temor. Su eco autoritario se había extinguido, y los rascacielos, desde donde controlaba su imperio, ahora eran solo edificios indiferentes en una ciudad que lo había olvidado. Sentado en la sala vacía de su mansión, rodeado de muebles que parecían burlarse de su miseria, Alejandro sostenía un puñado de documentos legales con las manos temblorosas. Era como si su mundo entero estuviera escrito en esas hojas. La traición, la pérdida, el colapso. «¿Qué significa esto, Gómez?», preguntó con un hilo de voz que por primera vez sonó más desesperado que furioso. Frente a él, el abogado que una vez lo había llamado amigo, ajustó sus lentes y respondió con calma implacable. «Significa que sus socios lo han desplazado, señor Salvatierra. Vendieron sus acciones en el momento oportuno y ahora controlan la empresa. El Consejo votó en su contra ilegalmente. Usted ya no tiene derechos sobre la mayoría de sus bienes». Alejandro apretó los puños, arrugando los documentos. Su rostro, antes impenetrable, ahora se deformaba por una mezcla de incredulidad y rabia. «Esto no puede estar pasando», gritó mientras golpeaba la mesa de mármol con tanta fuerza que el sonido resonó en toda la sala. «Yo levanté esta empresa con mis propias manos. Nada de esto sería posible sin mí». Pero Gómez, que había sido testigo de la arrogancia de Alejandro por años, solo se encogió de hombros, indiferente. Es lo que pasa cuando uno confía demasiado en las personas equivocadas y cree que nadie lo puede tocar. Las palabras fueron como un disparo. Alejandro miró alrededor. Los cuadros de artistas famosos que decoraban las paredes, las estatuas de mármol que alguna vez presumió ante invitados, y las luces opulentas que brillaban sobre un hombre que ahora no tenía nada. La mansión parecía más vacía que nunca. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Días después, la ruina fue completa.
Los bancos confiscaron sus propiedades, los autos de lujo desaparecieron de la cochera e incluso su colección de relojes fue subastada. La prensa no tardó en regodearse con los titulares. La caída del Imperio Salvatierra, de millonario a nada, Alejandro Salvatierra, el hombre que perdió todo. Los supuestos amigos que solían rodearlo no respondían sus llamadas, e incluso sus antiguos empleados hablaban de él con desprecio, recordando sus abusos y humillaciones. Alejandro intentó luchar contra la ola de destrucción, pero cada paso que daba era como hundirse en arenas movedizas. Finalmente, en medio de una noche lluviosa, Alejandro dejó la ciudad en silencio. Empacó lo poco que le quedaba, un traje desgastado, una foto vieja de su madre que había ignorado durante años y un reloj barato que apenas daba la hora correcta. Subió a su viejo auto, el único bien que nadie quiso confiscar, y condujo por una carretera oscura hacia ningún lugar en particular. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, y Alejandro, con las manos aferradas al volante, pensó por primera vez en todo lo que había despreciado. Recordó las sonrisas que ignoró, los consejos que desechó, las vidas que pisoteó, pero aún no entendía completamente cuánto cambiaría su vida. En el asiento del copiloto estaba el único recuerdo que realmente importaba: una vieja libreta de cuero, llena de apuntes que su madre le escribió cuando era joven. Era irónico que, ahora que no tenía nada, esa libreta fuera su único consuelo. Después de horas, manejando por caminos serpenteantes, Alejandro Salvatierra llegó a un pueblo perdido entre montañas llamado San Isidro del Valle. Era como un rincón olvidado por el tiempo. Las calles empedradas reflejaban los destellos del amanecer tras la lluvia, mientras las casas de tejas rojas y paredes desgastadas por el sol daban al lugar un aire de tranquilidad melancólica. Alejandro detuvo su viejo auto frente a un pequeño hostal pintado de amarillo desvaído, cuyo letrero apenas se sostenía por un clavo oxidado. Del interior salió una mujer mayor, con el cabello recogido bajo un pañuelo y un delantal manchado de harina. Su expresión era amable, pero también cargada de la curiosidad típica de quien no está acostumbrado a ver forasteros. ¿Busca hospedaje?, preguntó con una voz suave, aunque sus ojos lo escudriñaban discretamente. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía articular más palabras. Su voz, antes firme y segura, ahora apenas era un susurro. «Sí, algo sencillo», respondió, sin mirarla directamente. «Aquí todo es sencillo, hijo», contestó la mujer con una leve sonrisa antes de guiarlo al interior. La habitación que le ofreció era pequeña, con paredes blancas desconchadas y una cama de madera que crujió bajo el peso de su cuerpo cuando se sentó. Había un buró con una lámpara antigua y una ventana desde donde podía ver el centro del pueblo, donde niños jugaban descalzos y hombres mayores conversaban mientras arreglaban sus herramientas. Alejandro dejó su maleta al pie de la cama y por un instante se permitió hundir el rostro entre las manos. La soledad era ahora su única compañía. Al día siguiente, hambriento y con el estómago rugiendo, Alejandro salió a explorar el pueblo. San Isidro del Valle tenía un ritmo de vida completamente ajeno al que él conocía. Aquí no había autos lujosos ni relojes caros. Solo bicicletas, caballos y una plaza central donde los comerciantes vendían frutas frescas y flores. Por primera vez en años, Alejandro experimentó lo que era ser invisible. Nadie lo reconocía, nadie se detenía a mirarlo. Finalmente llegó a un pequeño restaurante llamado El Buen Sabor. El letrero colgaba de 2 cadenas y el olor que salía del interior le recordó de inmediato a su infancia. El aroma a tortillas recién hechas, guisos caseros y café de olla. Entró con pasos vacilantes y una voz femenina lo recibió desde la cocina. «Bienvenido.
Tome asiento donde quiera, en un momento lo atiendo. Alejandro se sentó junto a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a calentar el pueblo. Cuando la mujer salió de la cocina, cargando un par de platos para otras mesas, él sintió que el aire se le escapaba del pecho. Luz María. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo y llevaba un mandil manchado de harina y salsa. Sus manos trabajaban con rapidez, pero había una calma en su rostro que Alejandro no recordaba. Era como si el tiempo hubiera moldeado a Luz María en alguien completamente nuevo. Él se quedó helado, observándola en silencio, mientras el recuerdo de aquel día, años atrás, volvía a su mente como un golpe. Pero Luz María no lo reconoció. Para ella no era más que otro cliente cualquiera. ¿Qué le servimos? «¿Tenemos guisado de pollo o sopa de frijol con nopalitos?», dijo con amabilidad, mientras limpiaba sus manos en el mandil. Alejandro sintió un nudo en la garganta y apenas pudo responder. Lo que sea está bien». Luz María asintió y desapareció en la cocina. Alejandro bajó la mirada al mantel de cuadros rojos y blancos, su mente atrapada en una maraña de recuerdos. Había sido ella, la misma mujer a la que había destruido con sus palabras años atrás. Pero ahora estaba allí, frente a él, como una prueba viviente de su fracaso. Cuando Luz María volvió con el plato de comida, lo dejó frente a él con una sonrisa ligera, sin darle mayor importancia. «Que le aproveche», dijo, con la misma amabilidad que ofrecía a todos los clientes. Alejandro alzó la vista por un segundo, y algo en su mirada la hizo detenerse brevemente, pero no dijo nada. Se giró y siguió atendiendo otras mesas, mientras él se quedaba ahí comiendo en silencio, con el peso de la culpa aplastándole el pecho. El tiempo en San Isidro del Valle parecía fluir de manera diferente, como si el pueblo viviera ajeno al ritmo frenético del mundo exterior. Alejandro Salvatierra comenzó a adaptarse a la monotonía de esa vida humilde, aunque cada día le pesaba más la carga de su propia existencia. Su rutina giraba alrededor del pequeño hostal donde dormía y el restaurante El Buen Sabor, donde Luz María, sin saberlo, se había convertido en el eje de sus pensamientos. Alejandro había llegado al restaurante por primera vez, por necesidad, pero con el pasar de los días se daba cuenta de que no era solo la comida lo que lo mantenía regresando. Había algo en Luz María que lo desconcertaba. Cada gesto suyo, desde la forma en que servía los platos con una sonrisa hasta cómo escuchaba a los clientes con genuino interés, era un recordatorio constante de lo que él había destruido en el pasado. La dignidad de Luz María no solo se había restaurado, sino que ahora brillaba con una fuerza que él nunca había visto. Sin embargo, esa admiración venía acompañada de una culpa sofocante. Cada vez que Alejandro la veía, el recuerdo de aquella sala de conferencias, de sus palabras crueles y de la expresión de humillación en el rostro de Luz María, regresaba con una claridad desgarradora. Era como si su presencia en ese restaurante fuera una herida que él mismo había causado y que no sabía cómo sanar. Una tarde, al terminar su plato de sopa de fideos, Alejandro observó cómo Luz María empezaba a levantar las sillas del restaurante. Algo en su interior, una mezcla de impulso y necesidad de redención, lo llevó a levantarse y ofrecer su ayuda. «¿Necesita una mano con eso?», preguntó, mientras tomaba una silla sin esperar su respuesta. Luz María lo miró ligeramente sorprendida, pero negó con la cabeza. «No es necesario, señor». Se detuvo al darse cuenta de que nunca había preguntado su nombre. «Alejandro Guzmán», respondió él rápidamente, improvisando un apellido para ocultar su verdadera identidad. Luz María lo miró con atención, como si intentara descifrar algo en su rostro, pero finalmente sonrió con amabilidad. «Está bien, señor Guzmán, pero aquí los clientes no tienen que trabajar. Yo me encargo. No me molesta».
Además, sentarme todo el día no es muy productivo, insistió Alejandro, levantando otra silla y acomodándola contra la pared. Luz María se encogió de hombros, algo divertida por su tenacidad. Bueno, pero que no se vuelva costumbre, o voy a tener que empezar a pagarle. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro esbozó una sonrisa ligera. Era extraño, casi incómodo para él, pero se sintió genuino. Luz María lo miró con curiosidad. Había algo en ese hombre que no lograba descifrar. No era como los otros clientes del restaurante. Había en él un aire de tristeza, de alguien que había perdido algo más que bienes materiales. ¿Sabe?, comentó Luz María mientras limpiaba una mesa cercana. La mayoría de los que llegan a este pueblo lo hacen porque buscan algo, o porque huyen de algo. Las palabras la sorprendieron a ella misma. No solía hablar así con los clientes, pero había algo en Alejandro que la incitaba a hacerlo. Él se detuvo por un momento, pensando en su respuesta. «Tal vez estoy haciendo ambas cosas», respondió finalmente, con una honestidad que lo tomó por sorpresa. Luz María levantó la mirada y por un segundo sus ojos se encontraron. Algo en esa confesión lo humanizó ante ella, aunque no entendía del todo por qué. «Bueno, San Isidro es un buen lugar para empezar de nuevo, si uno está dispuesto a intentarlo», dijo ella, con una sonrisa cálida, antes de continuar con su trabajo. Alejandro la observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. Esa noche, mientras regresaba al hostal, sus pensamientos estaban más confusos que nunca. Había algo en Luz María que lo hacía querer quedarse, pero también algo que lo empujaba a huir. Sabía que estaba construyendo una mentira, una fachada que no podría sostener para siempre. Y, sin embargo, no podía alejarse. El restaurante El Buen Sabor era pequeño, pero siempre estaba lleno de vida. Desde muy temprano, Luz María supervisaba cada detalle con una energía inagotable. Alejandro, incapaz de mantenerse al margen, comenzó a ofrecer su ayuda de manera más constante, ya fuera lavando platos, moviendo cajas de verduras o incluso ayudando a atender a los clientes cuando el lugar se llenaba. Al principio, Luz María aceptaba sus gestos con cierta reticencia. No estaba acostumbrada a que alguien que no fuera parte de su equipo quisiera colaborar, y mucho menos un hombre que, aunque trabajaba con diligencia, claramente no parecía haber hecho este tipo de labores antes. «Señor Guzmán», dijo un día, mientras lo veía en la cocina, luchando por limpiar un sartén que parecía haberse aferrado al aceite como si fuera su última defensa. «Aprecio que quiera ayudar, pero de verdad, esto no es necesario. Usted es un cliente, no tiene que hacer todo esto». Alejandro, con las mangas de su camisa arremangadas y las manos llenas de espuma, la miró de reojo y, sin detenerse, respondió: «Tal vez no sea necesario, pero me gusta sentirme útil. Además, siempre es mejor estar ocupado que sentado pensando en lo que uno ha perdido». Luz María lo observó por un momento, en silencio. Había algo en su tono, una tristeza sutil que ella no podía ignorar, pero decidió no preguntar más. Sin embargo, con el paso de los días, los esfuerzos de Alejandro por ayudar comenzaron a chocar con la forma meticulosa en que Luz María manejaba su restaurante. Una tarde, durante la hora más ocupada, Alejandro decidió organizar las cajas de verduras en la despensa para hacer espacio, pensando que estaba ayudando. Pero cuando Luz María abrió la puerta y vio las cajas apiladas de una forma que no seguía su sistema habitual, su paciencia se agotó. «¿Qué es esto?», exclamó entrando con las manos en la cintura. «Señor Guzmán, estas cajas estaban organizadas por tipo de producto. Ahora no encuentro nada». Alejandro, que estaba terminando de apilar la última caja, la miró con el ceño fruncido. Solo estaba intentando ayudar. No sabía que tenías un sistema tan complicado.
No es complicado, es organizado, replicó Luz María, cruzando los brazos. Si no sabes cómo funciona, mejor no lo toques. La tensión en la pequeña despensa era palpable. Alejandro sintió que una chispa de su antigua personalidad surgía. Esa parte de él que no aceptaba ser cuestionado, pero la reprimió de inmediato. «Tienes razón, Luz María», dijo finalmente, bajando la mirada. «Lo siento, no debí meterme donde no debía». Luz María suspiró, aliviada por su respuesta, pero aún con un dejo de irritación. «Está bien, solo déjame manejar esto a mi manera. ¿De acuerdo?» Alejandro asintió y salió de la despensa, sintiéndose algo frustrado consigo mismo. Aunque su intención era ayudar, no podía evitar sentirse fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un espacio que no le correspondía. Más tarde, mientras Luz María cerraba el restaurante, encontró a Alejandro sentado en una de las mesas, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Aunque había estado molesta antes, no podía ignorar la expresión de soledad en su rostro. «Oiga, señor Guzmán», dijo suavemente mientras se acercaba a él, «no quería ser tan dura. Es solo que este lugar es todo para mí. Lo he construido desde cero, y a veces me cuesta soltar las riendas». Alejandro levantó la vista, sorprendido por el cambio en su tono. «No tienes que disculparte. Entiendo lo que significa construir algo con tus propias manos, y también lo que es perderlo todo». La confesión de Alejandro dejó a Luz María sin palabras por un momento. Había algo en su voz, una sinceridad que parecía ir más allá de las palabras. Finalmente, ella sonrió ligeramente. «Bueno, tal vez pueda enseñarle mi sistema de organización, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alejandro, arqueando una ceja. «Que no vuelva a apilar las cajas como si fueran ladrillos de construcción». Por primera vez en días, Alejandro soltó una risa genuina. Luz María se unió a él, y en ese instante, la tensión entre ellos se disipó un poco. La vida en San Isidro del Valle tenía su propio ritmo, y Alejandro Salvatierra, aunque con dificultad, comenzaba a encontrar un lugar en ella. Luz María seguía siendo el centro de su atención, no solo porque cada día lo intrigaba más, sino porque la calidez que irradiaba hacia los demás era algo que él nunca había experimentado de cerca. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba en el restaurante, un hombre mayor entró al lugar con un andar cansado. Era don Mateo, un campesino conocido en el pueblo por su amabilidad, pero también por sus constantes problemas económicos. Luz María lo saludó de inmediato, dejando lo que estaba haciendo para acercarse a él. «Don Mateo, ¿otra vez con esos dolores en la espalda?», preguntó con preocupación mientras lo ayudaba a sentarse en una de las mesas. «Sí, hija, pero no te preocupes. Lo que necesito es un poco de comida caliente. No he vendido casi nada en la plaza esta semana», respondió el hombre, intentando sonar despreocupado, aunque su tono revelaba una tristeza profunda. Alejandro, que observaba desde la barra, notó cómo Luz María fruncía ligeramente el ceño, como si estuviera calculando algo. Sin decir una palabra, desapareció en la cocina y regresó minutos después, con un plato humeante de sopa y un par de tortillas recién hechas. «Aquí tiene, don Mateo, y no se preocupe por pagar». «Hoy es cortesía de la casa», dijo Luz María con una sonrisa cálida. El hombre intentó protestar, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No quiero escuchar nada, don Mateo. Mejor coma antes de que se enfríe». Alejandro observó toda la escena en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y desconcierto. Para alguien como él, que había crecido en un mundo donde todo se medía en dinero y transacciones, la generosidad desinteresada de Luz María era algo que no podía comprender del todo. Más tarde, cuando el restaurante se vació y el sol comenzaba a ponerse, Alejandro no pudo evitar mencionarlo.
¿Siempre haces eso?, preguntó mientras recogía algunas sillas. ¿Hacer qué?, respondió Luz María, levantando una ceja. Dar comida gratis. Ella sonrió, como si la pregunta fuera ingenua. No se trata de regalar comida, se trata de ayudar cuando alguien lo necesita. Don Mateo es un buen hombre, y aunque no pueda pagar hoy, sé que cuando pueda, lo hará. Alejandro la miró en silencio por un momento, intentando procesar esa forma de pensar tan diferente a la suya. Finalmente, bajó la mirada y continuó trabajando. Esa noche, antes de cerrar, Alejandro salió al pequeño mercado que aún tenía algunos puestos abiertos. Con el poco dinero que había ganado en los últimos días haciendo trabajos para otros habitantes del pueblo, compró un saco de maíz y un frasco de miel. Al día siguiente dejó el saco frente a la puerta del restaurante antes de que Luz María llegara, con una nota escrita a mano, para don Mateo. A veces, un pequeño gesto puede hacer la diferencia. A. G. Cuando Luz María encontró el saco esa mañana, lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No dijo nada, pero cuando Alejandro llegó al restaurante más tarde, lo saludó con una sonrisa que parecía diferente, como si entendiera algo sobre él que antes no había notado. Los días en San Isidro del Valle seguían avanzando con su apacible ritmo, y el pequeño restaurante, El Buen Sabor, se convertía poco a poco en el centro de la vida de Alejandro. Aunque seguía llevando consigo el peso de la culpa, algo en la rutina del lugar lo hacía sentir más ligero. Cada pequeño gesto de Luz María, cada sonrisa que ofrecía a quienes la rodeaban, lo llenaban de una extraña calidez que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una tarde particularmente tranquila, cuando el restaurante había quedado vacío después de la hora de la comida, Luz María decidió aprovechar el momento para organizar unos papeles en la barra. Alejandro, quien estaba en la cocina terminando de secar unos platos, notó que ella estaba batallando con un grupo de facturas y recibos que parecían multiplicarse frente a sus ojos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Luz María levantó la mirada y suspiró, sonriendo con resignación. Si sabes algo de cuentas, tal vez sí. Estas cosas no son mi fuerte. Alejandro se acercó, tomando asiento frente a ella. Aunque no había tocado un balance financiero en meses, la experiencia adquirida durante sus años como empresario seguía intacta. «Déjame ver», dijo, mientras tomaba las hojas y comenzaba a revisar los números. Para Luz María, fue una sorpresa verlo trabajar con tanta rapidez y precisión. Alejandro no solo entendía cómo organizar las cuentas, sino que incluso sugería formas de optimizar los gastos del restaurante sin comprometer la calidad de la comida. «¿Y de dónde aprendiste todo esto?», preguntó Luz María, alzando una ceja mientras lo observaba con curiosidad. Alejandro se detuvo por un segundo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Digamos que antes hacía esto todos los días, pero esa es otra historia». Luz María notó el tono melancólico en su voz, pero decidió no insistir. En lugar de eso, le agradeció con una sonrisa sincera. «Bueno, señor Guzmán, parece que encontré un contador sin querer. Espero que no me cobre por esto». Alejandro rió ligeramente, algo que aún le resultaba extraño después de tanto tiempo. «Por esta vez es gratis, pero la próxima tal vez cobre con un plato extra de sopa». Ambos rieron, y la tensión que solía rodearlos comenzó a desvanecerse. Fue la primera vez que compartieron un momento que no estuvo marcado por la culpa o el orgullo. Esa noche, cuando Luz María estaba a punto de cerrar el restaurante, Alejandro se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo más. «¿Pasa algo?», preguntó Luz María, inclinando la cabeza con curiosidad. «Solo quería decir... gracias por dejarme ayudar». Luz María se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la sinceridad en su voz. Finalmente, sonrió, apoyándose en el marco de la puerta.
Y gracias a ti por ayudar, aunque debo admitir que a veces me cuesta dejar que otros se involucren. Estoy acostumbrada a hacerlo todo yo sola. Alejandro asintió, entendiendo más de lo que ella decía. A veces es difícil confiar en los demás, pero no siempre tenemos que cargar todo solos. Luz María lo miró con una expresión suave, como si sus palabras hubieran tocado algo dentro de ella. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Luz María. Ambos se despidieron con una leve sonrisa, y aunque las palabras que intercambiaron fueron simples, el momento fue significativo. Sin darse cuenta, algo comenzaba a formarse entre ellos, un lazo frágil, pero real. La rutina en El Buen Sabor transcurría como de costumbre, clientes entrando y saliendo, el aroma a tortillas recién hechas llenando el aire y Luz María atendiendo con la misma energía y dedicación que siempre. Sin embargo, Alejandro no pudo evitar notar que aquel día parecía más distraída de lo habitual. Aunque sonreía a los clientes y mantenía su actitud amable, sus pensamientos parecían estar en otro lugar. Por la tarde, cuando el restaurante estaba vacío y la luz del atardecer teñía las paredes de tonos anaranjados, Alejandro se atrevió a preguntar: ¿Estás bien? Hoy no pareces la misma de siempre. Luz María, que estaba limpiando una mesa con movimientos lentos, levantó la mirada hacia él, sorprendida por la pregunta. ¿Yo? Claro que estoy bien. Solo es un día complicado, nada más. Pero Alejandro no se conformó con esa respuesta. Había algo en su tono que lo inquietaba, una tristeza contenida que no podía ignorar. Si no quieres hablar, lo entiendo. Pero si necesitas desahogarte, estoy aquí, dijo, con una sinceridad que incluso lo sorprendió a él mismo. Luz María se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiendo consigo misma. Finalmente, dejó el trapo sobre la mesa y se sentó frente a Alejandro, suspirando profundamente. Hoy se cumplen 10 años desde que mi madre murió, confesó, con una voz suave que parecía cargada de recuerdos. Fue ella quien me enseñó todo lo que sé de la cocina, quien me dio la fuerza para empezar este lugar, pero todavía hay días en los que siento que me falta. Alejandro la escuchó con atención, notando cómo su mirada se perdía en algún punto distante, como si estuviera viendo una escena de su pasado. Ella estaría orgullosa de ti, dijo finalmente, con una convicción que hizo que Luz María lo mirara directamente. Este lugar es un reflejo de todo lo que ella te enseñó. Y por lo que he visto, no solo es un restaurante, es un hogar para muchas personas. Luz María sonrió levemente, aunque sus ojos estaban ligeramente húmedos. Es curioso. Nunca imaginé que alguien como tú pudiera decir algo así. ¿Alguien como yo?, preguntó Alejandro, arqueando una ceja con una mezcla de curiosidad y humor. No lo tomes a mal, pero cuando llegaste aquí parecía que no sabías ni cómo sostener un plato sin que se te cayera, bromeó Luz María, riendo suavemente. Alejandro no pudo evitar reír también, y por un momento la tensión que había en el aire desapareció. Tal vez sea cierto, pero, ¿sabes? Nunca pensé que un lugar como este pudiera enseñarme tanto. Luz María lo miró con curiosidad, como si intentara descifrar el significado detrás de sus palabras. ¿Qué te ha enseñado? Alejandro bajó la mirada por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. A veces, perderlo todo no es lo peor que puede pasarte. Lo peor es darte cuenta de que nunca supiste valorar lo que tenías mientras lo tenías. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Luz María no insistió en preguntar más, como si entendiera que las palabras de Alejandro venían de un lugar doloroso que aún no estaba listo para revelar del todo. Cuando finalmente se puso de pie para cerrar el restaurante, miró a Alejandro con una sonrisa cálida. Gracias por escuchar. No suelo hablar de estas cosas con nadie,
Gracias por confiar en mí, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Esa noche, cuando Alejandro regresó al hostal, sintió algo diferente. No era solo la conexión que había sentido con Luz María, sino la certeza de que por primera vez en mucho tiempo estaba aprendiendo a ser una mejor versión de sí mismo. San Isidro del Valle, con su atmósfera tranquila y sus días llenos de sencillez, había comenzado a sentirse como un refugio para Alejandro. Sin embargo, como todo refugio, no estaba destinado a ser eterno. Una tarde, mientras el restaurante El Buen Sabor estaba lleno de clientes disfrutando del menú del día, la campanilla de la puerta sonó, anunciando la entrada de un hombre cuya presencia cambió de inmediato el ambiente. Era un hombre alto, vestido con un traje perfectamente cortado, que desentonaba por completo con la humildad del pueblo. Su voz, segura y arrogante, resonó en el pequeño restaurante. «Vaya, vaya, este lugar tiene más encanto del que esperaba», dijo, mientras ajustaba las mangas de su saco y echaba un vistazo a las mesas con una sonrisa condescendiente. Alejandro, que en ese momento estaba llevando un plato a una de las mesas, se quedó inmóvil al escuchar la voz. Conocía ese tono. Era imposible confundirlo. Lentamente, giró la cabeza y ahí estaba. Leonardo Acosta, uno de los hombres que había sido su socio y, eventualmente, uno de los responsables de su caída. Los ojos de Leonardo lo encontraron casi de inmediato, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «Alejandro, ¿eres tú?», preguntó en un tono que mezclaba sorpresa y diversión. El restaurante entero pareció detenerse. Luz María, que estaba sirviendo café en otra mesa, se giró hacia ellos, sorprendida al escuchar el verdadero nombre de Alejandro. «No sabía que habías caído tan bajo, viejo amigo. ¿Ahora trabajas como mesero?», continuó Leonardo, riendo mientras tomaba asiento en una mesa vacía, completamente ajeno a la tensión que había creado. Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo el calor subía por su rostro. Había evitado pensar en el pasado, pero ahora éste lo había alcanzado de la manera más humillante posible. «¿Qué haces aquí, Leonardo?», preguntó con un tono frío, intentando mantener la calma mientras los murmullos de los clientes comenzaban a llenar el restaurante. «Negocios, por supuesto. Estoy viendo unas tierras cerca de aquí, pero jamás imaginé encontrarte aquí así. Qué inesperado giro del destino, ¿no?». Leonardo recostó la espalda en la silla, claramente disfrutando de la incomodidad de Alejandro. Luz María, que había estado observando todo en silencio, finalmente intervino. Se acercó a Leonardo con un gesto profesional pero firme. «¿Desea algo de nuestro menú, señor?». «Aquí no permitimos que los clientes molesten a los empleados». Leonardo alzó una ceja, sorprendido por la intervención, pero sonrió con descaro. «Solo un café, por favor, negro. Y no se preocupe, no molestaré más por ahora». Luz María asintió y se retiró hacia la cocina, pero mientras preparaba el café, sus pensamientos estaban en completo desorden. El nombre de Alejandro resonaba en su mente como un eco. Había algo en ese nombre que le parecía familiar, pero no lograba descifrarlo del todo. Mientras tanto, Alejandro se acercó a la mesa de Leonardo y se inclinó ligeramente hacia él. «Bájale el tono, Leonardo. Esto no es un juego». Leonardo rió entre dientes, completamente despreocupado. «¿Juego? ¿Tú? ¿Aquí?». «Alejandro, lo único que hago es disfrutar de esta peculiar ironía. El gran Salvatierra reducido a esto es fascinante». Alejandro, conteniendo su frustración, se enderezó justo cuando Luz María regresaba con la taza de café. Ella colocó el plato frente a Leonardo sin decir nada, pero antes de retirarse, Alejandro la detuvo. «Luz María,
¿Podemos hablar después?, preguntó en un tono bajo, casi suplicante. Ella lo miró a los ojos, todavía procesando todo lo que había escuchado, y asintió lentamente. Leonardo observó la interacción con interés, sonriendo de lado. Veo que tienes una buena relación con la dueña. ¿Qué pensará ella cuando se entere de quién eras en realidad? Alejandro apretó los dientes, incapaz de responder. Sabía que el momento que había temido desde su llegada estaba más cerca que nunca. Esa noche, el restaurante, El Buen Sabor, quedó en completo silencio después de que el último cliente se fue. Luz María limpiaba las mesas con movimientos mecánicos, pero su mente estaba llena de preguntas que no dejaban de girar en círculos. Alejandro Salvatierra. Ese nombre resonaba en su cabeza como una campanada distante, despertando algo que no podía identificar con claridad. Por otro lado, Alejandro estaba sentado en una de las mesas junto a la ventana, mirando hacia afuera. La noche en San Isidro del Valle era tranquila, con un cielo estrellado que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía por dentro. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo, pero tampoco estaba preparado para enfrentar todo lo que eso implicaría. Finalmente, Luz María se acercó a él, colocando un paño sobre la barra. Su expresión era seria, pero no hostil. ¿Me puedes explicar qué pasó hoy? ¿Por qué ese hombre te llamó Alejandro Salvatierra?, preguntó, cruzando los brazos mientras lo miraba directamente. Alejandro suspiró profundamente, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos frente a su rostro. No había salida fácil, y lo sabía. «Es mi verdadero nombre», confesó con un tono bajo pero claro. «Alejandro Guzmán es solo un nombre que usé para mantenerme fuera del radar». Luz María frunció el ceño, confundida. «¿Por qué necesitarías ocultar tu nombre?». Alejandro desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara en el exterior las palabras que necesitaba. Después de unos segundos de silencio, comenzó a hablar. Hace algunos años era un hombre poderoso, tenía dinero, empresas, propiedades, todo lo que alguien podría desear, pero también era arrogante, frío, y creía que podía pisar a cualquiera para llegar más alto. Luz María lo escuchaba con atención, su expresión endureciéndose con cada palabra. «¿Y qué pasó?», preguntó, aunque su tono ahora era más distante. «Pasó que mi arrogancia me llevó a confiar en las personas equivocadas. Mis socios me traicionaron y en cuestión de semanas lo perdí todo. Dinero, propiedades, mi nombre quedó manchado y mi reputación destruida. Llegué aquí porque no tenía otro lugar a donde ir». Luz María apretó los labios, procesando lo que acababa de escuchar. Pero había algo que aún no encajaba. «¿Y por qué mentiste? ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?». Alejandro levantó la mirada hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de culpa y honestidad que lo hacía parecer vulnerable. «Porque sabía que, si alguien descubría quién fui, lo único que verían sería al hombre que perdió todo, y porque…». Se detuvo tragando saliva. «Porque no quería que tú me vieras como el hombre que fui». Luz María quedó en silencio por unos segundos, sorprendida por la franqueza de sus palabras. Pero aún había algo en ella que no podía ignorar, una incomodidad que comenzaba a transformarse en sospecha. Ese nombre, Alejandro Salvatierra. No sé por qué, pero me suena. Siento que lo he escuchado antes. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sabía que eventualmente Luz María conectaría los puntos, pero no estaba listo para enfrentar su memoria. No aún. «Tal vez lo escuchaste en alguna noticia o en una revista. Mi caída fue bastante pública.
Luz María lo miró fijamente, como si intentara leer algo más allá de lo que él decía. Finalmente suspiró y se giró hacia la cocina, llevándose consigo las preguntas que aún no encontraba cómo formular. Alejandro, por su parte, se quedó solo en la mesa, sintiendo que la verdad que había revelado era solo una pequeña parte del peso que cargaba. Sabía que no podía escapar de su pasado para siempre, pero ahora, más que nunca, temía el momento en que Luz María descubriera toda la verdad. La noche después de la tensa conversación con Alejandro, Luz María no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, el nombre Alejandro Salvatierra resonaba en su mente, como un eco que la arrastraba a recuerdos que había intentado enterrar. Se levantó de la cama antes del amanecer y se dirigió al pequeño cuarto donde guardaba una caja con recuerdos de su pasado. Sentada en el suelo, comenzó a revisar papeles viejos, fotografías de su juventud y algunos recortes de periódico que había guardado por razones que nunca entendió del todo. Sus manos temblaron cuando encontró un artículo amarillento, con una imagen que la hizo sentir un frío en el pecho. Era ella, mucho más joven, con la cabeza baja y el rostro rojo de humillación, mientras Alejandro sostenía un micrófono con una expresión de indiferencia. El titular era cruelmente explícito: Alejandro Salvatierra, la humillación pública que marcó un evento corporativo. Luz María dejó caer el recorte al suelo, llevándose las manos al rostro. Ese momento, ese día, había sido uno de los más difíciles de su vida. No solo había perdido su empleo, sino también la confianza en sí misma. Recordó cómo, después de aquella humillación, había pasado meses luchando contra el miedo de no ser suficiente, de no tener valor. Había llorado en silencio cada noche, prometiéndose que un día demostraría que no era débil. Pero ahora, ese hombre estaba en su vida nuevamente. No como el empresario altivo y poderoso que recordaba, sino como un hombre diferente. Uno que parecía sincero, arrepentido, pero también lleno de secretos. Al día siguiente, Luz María llegó temprano al restaurante, con el recorte de periódico doblado en su bolso. Su semblante estaba serio, sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. Cuando Alejandro cruzó la puerta del restaurante, su sonrisa usual desapareció al ver la expresión de Luz María. «Necesitamos hablar», dijo ella directamente, señalando una de las mesas vacías. Alejandro asintió en silencio, entendiendo que no tenía otra opción. Ambos se sentaron frente a frente y Luz María sacó el recorte de periódico, colocándolo sobre la mesa con cuidado, como si quemara. «¿Esto te parece familiar?», preguntó. Su voz era baja pero cargada de una calma tensa que dejaba entrever la tormenta interior que sentía. Alejandro miró el recorte y el color pareció abandonar su rostro al instante. Sus ojos se fijaron en la imagen y luego en el titular, y supo que no había más mentiras que pudieran protegerlo. «Luz María», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «No te atrevas a negarlo», dijo, su voz temblando de rabia. Todo este tiempo estuviste aquí, frente a mí, fingiendo ser otra persona, fingiendo que eras alguien en quien podía confiar». Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de su culpa como nunca antes. «Cuando llegué aquí, no sabía que este era tu restaurante, te lo juro, y cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. No sabía cómo decirte la verdad sin que me odiaras». «¿Odiarte?», repitió Luz María, con una risa amarga. «¿Sabes cuánto tiempo pasé odiándote? No solo por lo que me hiciste, sino por lo que significaste en mi vida. Ese día me destruiste, Alejandro. Me hiciste sentir que no valía nada». Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos llenos de dolor.
Lo sé que fui un monstruo contigo, y sé que una disculpa no es suficiente para reparar lo que hice, pero he cambiado, Luz María, lo juro, el hombre que fui entonces ya no existe. Luz María lo miró fijamente, intentando encontrar alguna señal de sinceridad en sus palabras. Quería creerle, pero el peso de su dolor pasado era demasiado grande. ¿Y crees que decir que has cambiado es suficiente? ¿Que con eso el daño desaparece? Preguntó con una mezcla de rabia y tristeza. No creo que sea suficiente, respondió Alejandro, con la voz cargada de desesperación. Pero estoy aquí porque quería ser alguien mejor y conocerte, trabajar contigo, aprender de ti. Eso me ha cambiado más de lo que puedes imaginar. Por un instante, el silencio llenó el espacio entre ellos. Luz María apartó la mirada, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. No sé si puedo perdonarte, Alejandro. No sé si quiero hacerlo. No espero que lo hagas, dijo él, su voz apenas un susurro. Solo quiero que sepas que lo siento, con todo mi corazón. Luz María se levantó de la mesa, recogiendo el recorte de periódico y mirándolo una última vez antes de guardarlo en su bolso. Voy a necesitar tiempo, dijo finalmente, pero hay algo que tienes que entender. El hombre que fuiste no tiene lugar en mi vida. Si de verdad has cambiado, será algo que yo misma decidiré si quiero aceptar. Sin decir más, se giró y regresó a la cocina, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Mientras él permanecía sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, supo que este era el momento más difícil de su vida, porque, aunque quería avanzar, su pasado seguía siendo una cadena que lo ataba al hombre que juraba ya no ser. Si te está gustando hasta aquí, suscríbete para más historias como esta. Déjame un comentario contándome qué te está pareciendo. Los días que siguieron al enfrentamiento entre Luz María y Alejandro estuvieron cargados de una tensión palpable. Aunque ella seguía atendiendo el restaurante con la misma dedicación de siempre, era evidente que algo en su interior había cambiado. Sus interacciones con Alejandro se limitaron a lo estrictamente necesario, y aunque no había frialdad en su trato, tampoco había rastros de la calidez que solían compartir. Alejandro, por su parte, respetó la distancia que Luz María parecía necesitar. Sin embargo, su determinación por demostrar que había cambiado permaneció firme. Se esforzó más que nunca en el restaurante, realizando tareas que iban más allá de las que le correspondían, desde reparar una silla rota hasta limpiar el patio trasero. Cada pequeño acto era una manera silenciosa de expresar su arrepentimiento. Una tarde, cuando el restaurante estaba vacío y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Alejandro decidió reparar el viejo toldo de la entrada que había comenzado a desgastarse por el paso del tiempo. Subido en una escalera, con un martillo en una mano y clavos en la otra, estaba concentrado en su tarea cuando escuchó una voz detrás de él. «No necesitas hacer eso». Alejandro se giró, viendo a Luz María de pie en la puerta, con los brazos cruzados, pero con una expresión menos severa que en días anteriores. El toldo estaba por caerse. «Pensé que era mejor arreglarlo antes de que alguien terminara con un golpe en la cabeza», respondió él con un tono ligero, intentando aliviar la tensión. Luz María esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, y caminó hacia él. «Podrías habérmelo dicho. Habríamos contratado a alguien. ¿Por qué pagar por algo que puedo hacer yo mismo?», dijo Alejandro, mientras volvía a martillar, aunque con cuidado de no mirar demasiado hacia abajo, ya que la altura no era precisamente su fuerte. Luz María se quedó observándolo trabajar, cruzando los brazos mientras sus pensamientos comenzaban a fluir. Había algo en la forma en que Alejandro se esforzaba, no solo por ayudar, sino por redimirse, que comenzaba a tocar una fibra en su interior.
Era como si él intentara reconstruir algo no solo en el restaurante, sino también en sí mismo. ¿Siempre fuiste tan obstinado?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Alejandro bajó la mirada hacia ella con una sonrisa cansada pero sincera. Antes era obstinado por las razones equivocadas. Ahora solo trato de hacerlo por algo que valga la pena. Luz María no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en su mente. Finalmente, señaló el toldo, pues asegúrate de que quede bien fijo, no quiero que se caiga con el próximo viento fuerte. Te lo prometo, será el toldo más resistente de San Isidro, dijo Alejandro con un toque de humor, logrando que Luz María soltara una pequeña risa. Esa noche, cuando el restaurante estaba cerrado y la luz cálida de las lámparas iluminaba el interior, Luz María se sentó en una de las mesas mientras revisaba unos papeles. Alejandro, que estaba barriendo el piso, notó que ella se veía más relajada que en días anteriores. ¿Quieres algo de café?, preguntó él, dejando la escoba a un lado. Luz María levantó la vista, sorprendida por el ofrecimiento, pero asintió. Sí, estaría bien. Alejandro preparó 2 tazas de café y se sentó frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del reloj de pared y el viento que soplaba afuera rompían el silencio. No puedo prometerte que voy a olvidar lo que pasó, Alejandro, dijo ella finalmente con la mirada fija en su taza de café. Pero tampoco puedo negar que el hombre que estás tratando de ser ahora es diferente al que conocí. Alejandro asintió, sin intentar presionarla. No espero que olvides, Luz María, pero si algún día puedes confiar en mí, aunque sea un poco, eso sería suficiente. Ella levantó la mirada hacia él, encontrando en sus ojos algo que no había visto antes: humildad. Por primera vez, no veía a Alejandro Salvatierra, el empresario arrogante, sino a un hombre dispuesto a cambiar. Supongo que ya veremos, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que, aunque discreta, dejó a Alejandro con una chispa de esperanza. El viento fresco de la noche recorría las calles empedradas de San Isidro del Valle. El restaurante El Buen Sabor había cerrado hacía unas horas, pero Luz María permanecía en la cocina, preparando masa para tortillas del día siguiente. Sus manos trabajaban con la destreza de quien había hecho esto miles de veces, pero su mente divagaba. Los últimos días con Alejandro habían sido diferentes. Aunque seguía sintiendo el peso del pasado, no podía negar que algo en él había cambiado. Mientras terminaba de amasar, un sonido en la puerta trasera la sacó de sus pensamientos. Luz María se giró rápidamente, con una mezcla de alerta y curiosidad. Al abrir la puerta, encontró a Alejandro, quien sostenía una pequeña planta de flores amarillas en una maceta de barro. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó Luz María, sorprendida, pero sin rastro de molestia en su tono. «Vi esto en el mercado hoy y pensé que podría quedarle bien al restaurante», respondió Alejandro, alzando la maceta con una ligera sonrisa. «Sé que no es mucho, pero dicen que las flores amarillas traen buena suerte». Luz María arqueó una ceja, divertida. «¿Ahora también crees en la suerte?». Alejandro rió suavemente, colocando la maceta en una de las mesas de la terraza. «No lo sé. Tal vez estoy intentando creer en algo más que en números y lógica». Luz María cruzó los brazos, observándolo mientras colocaba la maceta con cuidado. Había algo en sus gestos que la desconcertaba. Ese hombre, el mismo que una vez había sido sinónimo de arrogancia y frialdad, ahora parecía estar aprendiendo a disfrutar de las cosas simples. «Gracias», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No tienes que agradecerme. Es solo una planta», respondió él con humildad. «No me refiero solo a la planta», aclaró Luz María, desviando la mirada por un momento antes de volver a mirarlo.
Gracias por intentar. Alejandro la miró fijamente, sorprendido por su sinceridad. Era la primera vez que Luz María reconocía abiertamente sus esfuerzos. «No sé si estoy haciendo las cosas bien», dijo él, apoyándose en el respaldo de una silla. «Pero cada día aquí me ha enseñado algo que nunca entendí antes. Cómo las pequeñas cosas, los gestos simples, pueden significar mucho más que cualquier logro o riqueza». Luz María lo observó en silencio por unos segundos. Alejandro hablaba con una honestidad que parecía casi nueva para él, como si cada palabra viniera directamente de un lugar profundo que apenas comenzaba a explorar. «¿Sabes?», dijo ella, acercándose a la mesa donde estaba la planta. «Mi madre siempre decía que las flores amarillas eran para los nuevos comienzos. Entonces creo que vine al lugar correcto», respondió Alejandro con una sonrisa sincera. Luz María sonrió también, pero esta vez su sonrisa llevaba algo más que cortesía, una chispa de calidez que Alejandro no esperaba. «¿Cenaste?», preguntó ella de repente. «No, me quedé trabajando en unas cosas y olvidé comer». «Bueno, será mejor que no pases hambre. Acompáñame. Todavía hay algo de comida en la cocina». Alejandro la siguió sin decir una palabra, sintiendo que ese pequeño gesto era más significativo de lo que parecía. En la cocina, Luz María le sirvió un plato de guisado con tortillas frescas, y ambos se sentaron a comer bajo la luz tenue de la lámpara de la cocina. La conversación fluyó de forma inesperada. Hablaron de cosas simples, como la vida en el pueblo, las costumbres locales y sus platos favoritos. Pero, en medio de la charla, hubo momentos en los que sus miradas se cruzaron y las palabras parecían quedarse en el aire. Cuando terminaron, Luz María recogió los platos y Alejandro insistió en ayudarla. Mientras lavaban los trastes juntos, una risa escapó de ambos al darse cuenta de que Alejandro había dejado caer una cuchara al agua, salpicando jabón por todas partes. «Definitivamente no naciste para lavar platos», dijo Luz María, entre risas. «Tal vez no», admitió Alejandro, secándose las manos con un trapo, «pero creo que estoy aprendiendo a disfrutarlo». Esa noche, cuando Alejandro se despidió en la puerta del restaurante, algo había cambiado. No eran solo las palabras que habían compartido, ni los gestos de amabilidad. Había una chispa nueva entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar, pero que los acercaba de una manera que no podían ignorar. El cielo de San Isidro del Valle se cubrió de nubes oscuras al caer la tarde. La tormenta que se avecinaba parecía reflejar las emociones de Alejandro y Luz María, quienes, aunque empezaban a acercarse poco a poco, aún tenían cicatrices que no habían sanado del todo. En el Buen Sabor, Luz María cerraba el restaurante más temprano de lo habitual, anticipándose a la lluvia. Alejandro se ofreció a quedarse para ayudarla a asegurar las ventanas y guardar las mesas de la terraza. Mientras trabajaban juntos, las primeras gotas comenzaron a caer, seguidas rápidamente por un torrente que azotaba con fuerza los techos y las calles empedradas. «Creo que no saldremos de aquí por un buen rato», gritó Alejandro por encima del ruido de la lluvia mientras ayudaba a Luz María a cerrar la última ventana. «No parece que vaya a parar pronto», respondió ella, sacudiéndose el agua de los brazos. Ambos se quedaron junto a la ventana, observando cómo la tormenta iluminaba el cielo con relámpagos. El restaurante, normalmente lleno de ruido y movimiento, estaba ahora en completo silencio, salvo por el sonido de la lluvia y los truenos. «¿Siempre llueve así aquí?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. «No siempre, pero cuando pasa, parece que el pueblo entero se detiene», respondió Luz María, mientras tomaba una toalla para secarse las manos. Alejandro se quedó en silencio, observándola. Había algo en ese momento.
en la forma en que la luz tenue de la cocina iluminaba su rostro, que lo hizo sentir una mezcla de tranquilidad y admiración. «Gracias por dejarme quedarme», dijo de repente, con un tono más serio. Luz María lo miró, confundida. «No tienes que agradecer. Es solo una tormenta». «No hablo de eso», aclaró Alejandro, desviando la mirada hacia la lluvia. «Hablo de dejarme quedarme aquí, en tu vida. No lo merezco, pero lo aprecio». Luz María se quedó sin palabras por un momento, sorprendida por su sinceridad. Finalmente, suspiró y se apoyó contra la pared. «No sé si te dejé quedarte porque lo merecías», dijo con suavidad. «Tal vez simplemente quise ver si podías cambiar». Alejandro la miró directamente, y en sus ojos había una intensidad que Luz María no había visto antes. «Estoy intentando cambiar, por mí mismo, pero también por ti». La confesión quedó suspendida en el aire, como si la tormenta misma hubiera detenido su furia por un momento. Luz María lo miró, incapaz de esconder el impacto que esas palabras tuvieron en ella. «Alejandro», comenzó a decir, pero un trueno ensordecedor la interrumpió, seguido de un apagón que dejó el restaurante en completa oscuridad. Por un instante solo pudieron escuchar el sonido de la lluvia golpeando con fuerza las ventanas. Alejandro buscó a tientas una vela en el mostrador, y cuando finalmente la encendió, la luz parpadeante iluminó el rostro de Luz María, quien parecía aún más hermosa bajo esa tenue luz. «¿Estás bien?», preguntó él, acercándose con la vela. Luz María asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos de ser claros. «Sí, solo no esperaba que la luz se fuera». Alejandro sonrió levemente. «Bueno, al menos ya tenemos velas, y parece que tendremos que esperar aquí hasta que pase lo peor». Ambos se sentaron en una de las mesas, con la vela colocada entre ellos. El ambiente, aunque sencillo, tenía algo de mágico. Luz María, con los brazos cruzados sobre la mesa, lo miró fijamente. «¿Por qué estás haciendo esto, Alejandro? ¿Por qué te quedaste aquí, en este pueblo?» Él suspiró, apoyándose contra el respaldo de la silla. «Porque necesitaba encontrar algo, o a alguien. Tal vez necesitaba encontrarme a mí mismo, y aquí, contigo, siento que he empezado a hacerlo». Luz María bajó la mirada, sintiendo cómo sus palabras tocaban algo dentro de ella que había intentado ignorar. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro del restaurante, una calma inesperada comenzaba a nacer. La tormenta finalmente se disipó al amanecer, dejando tras de sí un cielo despejado y un aroma fresco a tierra mojada. El pueblo de San Isidro del Valle recuperó su tranquilidad habitual, pero dentro de el buen sabor, el ambiente seguía cargado de emociones que ni Alejandro ni Luz María sabían cómo procesar del todo. Esa mañana, mientras Alejandro ayudaba a mover unas cajas de verduras recién entregadas, Luz María se mantenía más reservada que de costumbre. Su mente estaba ocupada con las palabras que él había dicho la noche anterior, especialmente esa confesión que aún resonaba en su interior: «Estoy intentando cambiar, por ti». Sin embargo, cualquier intento de abordar ese tema quedó interrumpido cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe. Una figura familiar entró al lugar, trayendo consigo una energía que rompió la calma. Era Leonardo Acosta. «Qué agradable sorpresa volver a encontrarme con ustedes», dijo Leonardo con su habitual tono burlón, quitándose las gafas de sol y mirándose en el reflejo de una cuchara sobre la mesa. Luz María frunció el ceño de inmediato. A pesar de que no conocía bien a Leonardo, su actitud arrogante le resultaba insoportable. Alejandro, por otro lado, sintió como sus músculos se tensaban al verlo nuevamente. «¿Qué quieres, Leonardo?», preguntó Alejandro, su tono frío y directo.
Leonardo se acercó lentamente, inspeccionando el lugar como si fuera un crítico exigente. «Solo vine a desayunar, es mucho pedir», dijo con una sonrisa sarcástica antes de sentarse en una de las mesas. Luz María cruzó los brazos, sintiendo que algo no estaba bien. La última visita de Leonardo había dejado un mal sabor, y su regreso no parecía nada casual. «Si quieres desayunar, te serviremos como a cualquier cliente. Pero si vienes a causar problemas, será mejor que te vayas ahora mismo», dijo Luz María con firmeza, manteniéndose a unos pasos de la mesa. Leonardo levantó las manos en un gesto teatral de rendición. «Tranquila, dueña del restaurante, solo vine a comer. Aunque, debo decir, me fascina la manera en que defiendes este lugar. Es admirable». Alejandro apretó los dientes, sabiendo que cada palabra de Leonardo estaba cargada de doble intención. «Si vas a comer, hazlo rápido y vete», espetó Alejandro, claramente molesto. Leonardo lo ignoró y sacó de su bolsillo un pequeño sobre, colocándolo sobre la mesa con un gesto deliberado. «Ah, por cierto, Alejandro, creo que esto te pertenece». Luz María miró el sobre con curiosidad mientras Alejandro lo tomaba con cautela. Al abrirlo, encontró una copia de un contrato que reconoció al instante. Era un documento antiguo, relacionado con una de las empresas que había perdido tras la traición de sus socios. Pero había algo más, una carta dentro, escrita con tinta negra, donde se detallaban las maniobras que Leonardo y los otros socios habían hecho para expulsarlo de su propia compañía. Alejandro sintió cómo la rabia lo invadía al leer las palabras frías y calculadoras que detallaban su caída. «¿Qué significa esto, Leonardo?», preguntó con voz baja, pero cargada de furia contenida. «Significa que nada en este mundo es gratuito, querido amigo. ¿Recuerdas esas empresas que tanto valorabas? Bueno, digamos que tu caída fue más planeada de lo que imaginabas». Luz María observaba la escena con atención, sintiendo una mezcla de confusión y preocupación. «¿Por qué me estás mostrando esto ahora?», insistió Alejandro, su mirada fija en Leonardo. «Digamos que soy un hombre nostálgico. Me gusta recordar mis logros y recordarle a otros los suyos, aunque, en tu caso, ya no quedan muchos». «¿O sí?», dijo Leonardo con una sonrisa venenosa antes de ponerse de pie. Antes de salir, Leonardo dirigió una última mirada a Luz María. «Cuídalo bien, señorita. Los hombres como Alejandro tienen una tendencia a perderlo todo, incluso lo que más valoran». Con esas palabras, se marchó, dejando tras de sí una tensión insoportable. Luz María se acercó a Alejandro, quien aún sostenía el contrato en sus manos, su expresión marcada por la ira y la humillación. «¿Qué es todo esto, Alejandro?», preguntó ella, su voz suave pero cargada de preocupación. «Es el recordatorio de quién fui y de cómo todo lo que construí fue destruido», respondió Alejandro, sin apartar la mirada del papel. Luz María tocó suavemente su hombro, logrando que él levantara la mirada. «No eres el hombre que fuiste entonces, y si él regresó, es porque sabe que ahora tienes algo más que perder». Alejandro la miró fijamente, sintiendo cómo las palabras de Luz María tocaban una parte de él que aún estaba rota, pero que lentamente comenzaba a sanar. Después de la visita de Leonardo, la tranquilidad en El Buen Sabor se vio profundamente alterada. Aunque Luz María intentaba mantener el ritmo habitual del restaurante, notaba que Alejandro estaba más distante. Su mirada parecía perdida, y sus gestos, aunque aún atentos, carecían de la calidez que había empezado a mostrar en las últimas semanas. Esa tarde, mientras Luz María cortaba vegetales en la cocina, Alejandro se acercó en silencio y se quedó observándola por un momento antes de hablar. «Siento mucho lo que pasó con Leonardo», dijo, con un tono bajo y sincero. Luz María dejó el cuchillo sobre la tabla de madera y lo miró fijamente.
No tienes que disculparte por lo que hizo él, pero sí tienes que explicarme por qué parece que todo lo que pasó con ese hombre sigue pesando tanto en ti. Alejandro suspiró profundamente y se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos como si intentara protegerse de algo invisible. «Porque me recuerda quién fui», confesó, con la voz cargada de amargura. «Me recuerda que todo lo que tuve lo perdí porque confié en personas como él y porque, en el fondo, no era mejor que ellos». Luz María secó sus manos con un trapo y caminó hacia él. Sus ojos buscaban los de Alejandro, tratando de entender la lucha interna que veía reflejada en su rostro. «Eso fue hace años, Alejandro. Si sigues castigándote por el hombre que fuiste, nunca vas a poder avanzar». «¿Y si no merezco avanzar?», respondió él rápidamente, su voz subiendo un poco, aunque no con enojo, sino con una mezcla de frustración y dolor. «¿Y si todo esto, lo que tengo aquí contigo, con este lugar, no es algo que merezca?» Luz María lo miró sorprendida por la intensidad de sus palabras, pero no retrocedió. En cambio, colocó una mano firme sobre su brazo. «¿Y quién decide lo que mereces o no?», preguntó con calma. «Yo no soy quien para juzgarte, Alejandro. Pero lo que sé es que, desde que llegaste aquí, has trabajado para ser alguien diferente. Lo que hiciste en el pasado no define quién eres hoy». Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. Sus palabras eran reconfortantes, pero el peso de su culpa parecía demasiado grande. «Es difícil creer eso cuando todo lo que queda de mi pasado son cenizas», dijo finalmente. Luz María retiró su mano, pero no con frialdad. Dio un paso hacia atrás y lo observó con una mezcla de comprensión y decisión. «Tal vez no puedes cambiar el pasado sin Alejandro, pero puedes decidir qué haces con lo que te queda hoy. Y lo que veo en ti no son cenizas, es un hombre intentando reconstruirse». Antes de que Alejandro pudiera responder, un cliente llamó desde el comedor, y Luz María se giró rápidamente para atenderlo. Alejandro se quedó solo en la cocina, reflexionando sobre sus palabras. Más tarde, cuando el restaurante cerró y el pueblo quedó en silencio bajo el cielo estrellado, Alejandro salió al patio trasero, donde la maceta de flores amarillas seguía intacta en su lugar. La observó en silencio, recordando lo que Luz María había dicho sobre los nuevos comienzos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, podía haber algo de verdad en sus palabras. El amanecer llegó con un aire fresco que recorría las calles de San Isidro del Valle. Sin embargo, Alejandro no había dormido bien. Las palabras de Luz María seguían resonando en su mente, especialmente aquella idea de que podía reconstruirse, incluso si todo lo que quedaba de su pasado eran cenizas. Había llegado el momento de actuar, de demostrar que era un hombre diferente, no solo con palabras, sino con acciones. Esa mañana, Alejandro salió del hostal y se dirigió al mercado local. Con lo poco que había ahorrado trabajando en el restaurante y haciendo otros pequeños trabajos en el pueblo, compró materiales que pensaba utilizar para hacer mejoras en El Buen Sabor. Compró pintura, herramientas y hasta unas nuevas plantas para el pequeño jardín junto a la terraza. Decidido, llegó al restaurante antes de que Luz María abriera y comenzó a trabajar en silencio. Cuando Luz María llegó al restaurante, se detuvo en seco al ver a Alejandro de pie en una escalera, pintando con cuidado la fachada del lugar. Los colores desgastados por el tiempo estaban siendo reemplazados por un tono cálido y renovador, un beige suave que hacía que el restaurante luciera más acogedor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Luz María, sorprendida pero sin poder ocultar una leve sonrisa al ver el esfuerzo que él estaba haciendo. «Dijiste que no puedo cambiar el pasado», respondió Alejandro mientras descendía con cuidado de la escalera. «Pero puedo intentar mejorar el presente».
Luz María lo miró en silencio, conmovida por su gesto. Por un momento no supo qué decir, y solo lo observó mientras él se limpiaba las manos manchadas de pintura en un trapo. Alejandro, no tenías que hacer esto. Tal vez no tenía que hacerlo, dijo él, dejando la brocha en un balde. Pero quería hacerlo. Este lugar es importante para ti, y tú has sido importante para mí. Lo menos que puedo hacer es intentar devolverte algo de lo que me has dado. Luz María se acercó a él, observando el cambio en la fachada. El color nuevo le daba una sensación de frescura y renovación, y las pequeñas plantas junto a la terraza agregaban un toque de vida que antes no estaba allí. «Te está quedando muy bien», dijo finalmente, con una sonrisa que esta vez no intentó esconder. «Todavía me falta terminar la parte de arriba, pero para eso voy a necesitar otra lata de pintura», respondió Alejandro, con un tono ligero que hizo que ambos rieran suavemente. Pasaron el resto del día trabajando juntos. Luz María lo ayudó a plantar flores nuevas en el jardín y, por momentos, incluso tomó un pincel para pintar detalles en las ventanas. La interacción entre ellos fluyó de manera natural, con risas y conversaciones que iban desde anécdotas del pueblo hasta sueños que cada uno había tenido en su vida. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse, ambos se sentaron en la terraza para admirar el resultado. El restaurante ahora tenía un aire completamente nuevo, lleno de vida y calidez. «Es increíble cómo unas cuantas capas de pintura y unas plantas pueden cambiar tanto un lugar», comentó Luz María, recostándose en la silla. «A veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo», respondió Alejandro, mirándola con una expresión que contenía gratitud y algo más profundo que aún no se atrevía a expresar. Luz María bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. En ese momento, se dio cuenta de que Alejandro no solo estaba hablando del restaurante, sino también de él mismo. «Gracias por estos, Alejandro. Sé que no ha sido fácil para ti», dijo ella finalmente. «Nada que valga la pena es fácil», respondió él, con una sonrisa leve pero sincera. Esa noche, mientras cada uno regresaba a su respectiva casa, ambos se llevaron consigo una sensación de esperanza. Era como si, poco a poco, las heridas del pasado comenzaran a sanar y dieran lugar a algo nuevo, algo que ninguno de los dos había esperado encontrar. Esa misma noche, mientras el silencio de San Isidro del Valle envolvía el pueblo, Alejandro permanecía despierto en su habitación del hostal. El día había sido intenso, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada gesto, cada palabra que compartió con Luz María mientras trabajaban en el restaurante lo había llenado de una mezcla de satisfacción y miedo. Satisfacción porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo significativo. Miedo porque sabía que, a pesar de todo, su pasado seguía siendo una sombra que no podía ignorar. Incapaz de conciliar el sueño, Alejandro decidió salir a caminar por las calles silenciosas del pueblo. Las luces tenues de los postes iluminaban los empedrados, y el aire fresco de la noche lo ayudaba a ordenar sus pensamientos. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Luz María, quien estaba sentada en el banco de la pequeña plaza central, con los brazos cruzados y la mirada perdida en las estrellas. «¿No puedes dormir?», preguntó Alejandro, acercándose con cautela. Luz María lo miró sorprendida, pero rápidamente esbozó una leve sonrisa. «Algo así. A veces, cuando no puedo dormir, vengo aquí. Mi madre solía decir que mirar las estrellas aclara la mente». Alejandro se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para sentir su presencia. Ambos permanecieron en silencio por un momento,
escuchando el sonido lejano de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. «Hoy fue un buen día», dijo finalmente Luz María, rompiendo el silencio. «Lo fue», respondió Alejandro, mirando las estrellas junto a ella. Luz María giró la cabeza hacia él, estudiando su perfil bajo la luz plateada de la luna. Por primera vez se permitió observarlo sin el peso del resentimiento o las preguntas que la habían perseguido desde que supo quién era realmente. «¿Por qué viniste a este pueblo, Alejandro?», preguntó suavemente, como si temiera romper la calma de la noche con su voz. Alejandro bajó la mirada, entrelazando las manos frente a él. Había pensado en esa pregunta muchas veces, pero nunca había tenido el valor de responderla con total honestidad, porque no tenía otro lugar al cual ir, admitió finalmente. Todo lo que era, todo lo que tenía, desapareció. Llegué aquí porque necesitaba esconderme, porque no sabía cómo enfrentar mi propia vida. Pero lo que no esperaba era encontrar algo aquí, o a alguien. Luz María sostuvo su mirada, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «¿A alguien? A ti», respondió Alejandro sin titubear, aunque su voz era baja, casi un susurro. Luz María sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no apartó la mirada. Había algo en la forma en que Alejandro hablaba que la hacía creer en él, aunque aún no estaba completamente lista para aceptar lo que sentía. «Alejandro, todavía no sé cómo manejar todo esto. Mi corazón me dice una cosa, pero mi cabeza me recuerda todo lo que pasó». Alejandro asintió lentamente, comprendiendo su lucha interna. «No te estoy pidiendo que olvides, Luz María. Sé que lo que hice no se puede borrar, y no espero que me perdones de inmediato. Pero lo que siento por ti es real, y no importa cuánto tiempo tome. Estaré aquí, dispuesto a demostrarlo». El silencio se apoderó de ellos una vez más, pero esta vez no era incómodo. Luz María miró hacia el cielo, dejando que sus pensamientos fluyeran con la misma libertad que las estrellas en el firmamento. Finalmente, apoyó la cabeza en el respaldo del banco y suspiró. «Supongo que las estrellas no siempre aclaran todo, pero ayudan un poco». Alejandro sonrió siguiendo su mirada hacia el cielo. «Tal vez no aclaran todo, pero te recuerdan que siempre hay algo más grande allá afuera, algo que vale la pena alcanzar». Ambos permanecieron ahí, sentados bajo las estrellas sin decir más, y aunque no todo estaba resuelto, ese momento compartido en la tranquilidad de la noche fue suficiente para darles esperanza. El amanecer iluminó San Isidro del Valle con una luz suave y dorada. Luz María se encontraba en la cocina del restaurante El Buen Sabor, como cada mañana, amasando tortillas mientras escuchaba el leve murmullo de los pájaros afuera. Pero esta vez su mente estaba lejos de los ingredientes que tenía frente a ella. Pensaba en la noche anterior, en las palabras de Alejandro, en la forma en que había pronunciado su nombre con tanto peso y sinceridad. Cuando Alejandro llegó al restaurante, el ambiente entre ellos era diferente. No era incómodo, pero algo había cambiado. Era como si la conversación bajo las estrellas hubiera derribado una barrera invisible que los separaba. «Buenos días», saludó él, dejando un saco de maíz junto a la puerta. «Buenos días», respondió Luz María, girándose brevemente para mirarlo antes de volver a su trabajo. Alejandro se acercó a la barra, observándola trabajar en silencio por un momento. Había algo en la forma en que Luz María movía las manos, en la concentración de su rostro, que lo hipnotizaba. Finalmente rompió el silencio. «Quiero ayudarte hoy en la cocina», dijo con una sonrisa tentativa. Luz María levantó una ceja, sorprendida por su oferta. «¿Sabes cocinar?» «No, pero puedo aprender si tienes paciencia». Luz María rió suavemente, negando con la cabeza, pero finalmente asintió. «Está bien, pero no me culpes si terminas con las manos llenas de masa. Durante las horas siguientes
Alejandro hizo todo lo posible por seguir las instrucciones de Luz María. Su torpeza inicial provocó varias risas de ambos, especialmente cuando intentó amasar la masa, y terminó con una tortilla deforme que Luz María no pudo evitar mostrarle con una mezcla de burla y ternura. «No es tan fácil como parece, ¿verdad?», preguntó ella entregándole otra porción de masa. «Definitivamente no, pero creo que estoy mejorando», respondió Alejandro, mientras intentaba moldear otra tortilla. «Tal vez, aunque no estoy segura de que las personas en el pueblo quieran comer algo hecho por ti todavía», bromeó Luz María, logrando que ambos rieran. A medida que avanzaba el día, la tensión que había existido entre ellos semanas atrás parecía desvanecerse. Había algo reconfortante en la sencillez de trabajar juntos, en compartir pequeñas bromas y en la sensación de estar construyendo algo juntos, aunque fuera tan simple como un lote de tortillas. Por la tarde, cuando el restaurante cerró después de la comida, Luz María se sentó en una de las mesas junto a Alejandro, quien tenía un leve rastro de masa en la mejilla que no había notado. Ella se inclinó ligeramente hacia él y, antes de que pudiera decir algo, limpió la mancha con un trapo, sorprendiendo a Alejandro. «Tienes masa aquí», dijo ella con una sonrisa suave. «Gracias. Supongo que cocinar no es lo mío después de todo», respondió él, con una risa ligera. Ambos se quedaron en silencio por un momento, mirándose directamente. Fue Luz María quien finalmente rompió el silencio. «Alejandro, quiero que sepas algo». «¿Qué es?», preguntó él, enderezándose un poco, como si se preparara para algo importante. Luz María bajó la mirada por un segundo antes de volver a encontrar la suya. «Sé que no puedo olvidar lo que pasó, pero tampoco puedo ignorar lo que veo en ti ahora. Has cambiado, y aunque todavía no estoy lista para decir que todo está bien, estoy empezando a creer en ti». Las palabras de Luz María golpearon a Alejandro como un bálsamo para una herida abierta. Durante tanto tiempo, había deseado escuchar algo así, pero nunca imaginó lo mucho que significaría para él en ese momento. «No sabes cuánto significa eso para mí», dijo, con una sinceridad que llenó el espacio entre ellos. «Bueno, no te acostumbres», bromeó Luz María, aunque su tono era cálido. «Todavía tienes mucho que demostrar». «Y lo haré, todos los días, si es necesario», respondió Alejandro, con una determinación tranquila. La tarde continuó, y aunque no hubo grandes gestos ni palabras dramáticas, ambos sabían que ese pequeño paso hacia el perdón era más significativo que cualquier otra cosa que hubieran compartido antes. El día de la feria anual de San Isidro del Valle había llegado, llenando las calles del pequeño pueblo con colores, música y el bullicio de los habitantes que se preparaban para celebrar. Para Luz María, la feria era una tradición que su madre siempre había amado, y cada año ella se encargaba de montar un puesto del restaurante El Buen Sabor para ofrecer comida casera a los visitantes. Este año, sin embargo, algo era diferente. Alejandro estaba a su lado, ayudándola con todo. Desde temprano en la mañana, ambos trabajaron codo a codo para montar el puesto. Alejandro, aunque no tenía la misma habilidad que Luz María en la cocina, se había vuelto experto en tareas prácticas, cargaba mesas, ajustaba decoraciones y organizaba los utensilios con precisión. La atmósfera entre ellos era ligera, llena de bromas y sonrisas. «¿Sabes?», dijo Luz María mientras acomodaba unas bandejas de tortillas. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí trabajando contigo, no lo habría creído. Si alguien me hubiera dicho que estaría aquí ayudándote, tampoco lo habría creído», respondió Alejandro con una sonrisa. «Pero aquí estamos. El puesto fue un éxito rotundo». Los habitantes del pueblo se acercaban en masa para probar los guisos de Luz María y elogiar su sazón, mientras Alejandro, con una amabilidad que pocos habrían imaginado en él meses atrás,
Atendía a los clientes, servía los platos y ofrecía una sonrisa genuina a todos los que llegaban. Sin embargo, a mitad del día ocurrió algo inesperado. Leonardo Acosta apareció en la feria, su presencia tan fuera de lugar como siempre. Vestido con un traje elegante que contrastaba con la sencillez del pueblo, caminó con arrogancia entre los puestos hasta llegar al de Luz María. «Vaya, qué bonito espectáculo», dijo con su tono burlón habitual, mirando el puesto y luego fijando su atención en Alejandro. «Nunca imaginé verte jugando a ser mesero en una feria, Salvatierra». Alejandro se tensó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Si viniste a comer, estás en el lugar correcto. Si viniste a molestar, te sugiero que sigas caminando». Leonardo rió, claramente disfrutando de la provocación. «Solo vine a ver cuánto tiempo te tomará arruinar esto también. Parece que todo lo que tocas, Alejandro, termina destruido». Luz María, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente y lo enfrentó con una firmeza que dejó a todos alrededor en completo silencio. «Tal vez no conoces al Alejandro que está aquí ahora, pero yo sí. Y sé que el hombre que estás intentando humillar ya no es el mismo que fue en el pasado. Ha cambiado. Así que, si solo vienes a escupir veneno, te sugiero que lo guardes para ti. Aquí no tienes nada que ganar». Leonardo la miró con sorpresa, claramente no esperando una respuesta tan contundente. Por primera vez, parecía que las palabras de alguien lo habían desarmado. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando el ambiente lleno de murmullos y miradas de admiración hacia Luz María. Alejandro la miró, asombrado. No sabía qué decir. Luz María, con las manos en la cintura, lo miró de vuelta y soltó un suspiro. «No voy a dejar que nadie venga aquí a destruir lo que hemos construido, Alejandro. Ni siquiera él». Las palabras «lo que hemos construido» resonaron profundamente en Alejandro. Por primera vez, sintió que no estaba solo en su lucha por redimirse. Al final del día, cuando la feria llegó a su fin y ambos comenzaron a recoger el puesto, Alejandro tomó las manos de Luz María, deteniéndola por un momento. «Gracias por lo que hiciste hoy. No solo por enfrentarlo, sino por creer en mí». Luz María lo miró, y por un momento sus ojos reflejaron todo lo que había guardado dentro por tanto tiempo. Dolor, lucha y ahora esperanza. «Alejandro, no sé qué nos depara el futuro, pero sé que aquí y ahora quiero darte una oportunidad». Alejandro no pudo evitar sonreír. Era una sonrisa diferente, no la de un hombre arrogante, ni la de alguien derrotado. Era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado paz. «No te voy a fallar, Luz María». Ella asintió con una pequeña sonrisa en los labios y juntos continuaron recogiendo el puesto. No había un final perfecto, ni garantías de lo que vendría después, pero había algo que los unía. Algo más fuerte que el pasado y más poderoso que la culpa, el deseo de construir un nuevo comienzo, juntos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.